vamos a estudiar, vamos a seguir con nuestro estudio del movimiento de una partícula cargada dentro de un campo magnético uniforme. ¿Uniforme qué significa? Uniforme significa que va a ser constante, en módulo. Vamos a estudiar tanto los aspectos cinemáticos como los aspectos dinámicos. Bien, aspectos cinemáticos, es decir, sin tener en cuenta las fuerzas que lo producen. Aspectos dinámicos, estudiando las fuerzas que alteran ese movimiento. Bien, si en el interior de un campo magnético uniforme, como el de la figura, penetra una partícula en dirección perpendicular al campo, es decir, entra con esta dirección, experimentará una fuerza que viene dada por F igual a Q por V por B. Bien, vamos a demostrar que esta fuerza es perpendicular a la velocidad. Fíjense, la fuerza se define, o la hemos calculado como Q por V por B, pero este producto vectorial, ¿quién es? Es otro vector que es perpendicular al plano que forman ¿quién? V y B, es decir, que la F es perpendicular simultáneamente a la V y también es perpendicular simultáneamente a ¿quién? A la B. Por tanto, podemos observar que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Bien, como la fuerza es perpendicular a la velocidad, la aceleración que produce también lo es. Es decir, solo hay aceleración normal o centrípeta. Cuando la aceleración por definición, que es perpendicular a la velocidad, es la aceleración normal. La otra, en la dirección y sentido, esa era la aceleración tangencial. Hacemos este pequeño inciso para recordarlo. La aceleración se podía descomponer en sus componentes intrínsecas como suma de la tangencial más la normal. En este caso no hay tangencial, solo hay aceleración normal. Bien, pues siguiendo con nuestro estudio, la aceleración normal es fuerza partido por masa. La expresión de la fuerza es Q por V por B partido por masa. Si yo tomo aquí módulos, el módulo de la aceleración normal va a ser módulo, va a ser Q por V por B, ¿por quién? Por seno de tita, donde tita es el ángulo que forman ¿quién? V y B, partidos por M. Aquí debería aparecer también, para ser riguroso, también Q en valor absoluto. Entonces me quedaría Q por V por B por seno de tita partido por M y Q por V por B partido por M. ¿Por qué? Porque en este caso hemos dicho que penetra con una dirección perpendicular al campo, es decir, que tita vale ¿cuánto? En este caso, como es perpendicular al campo, tita vale 90, seno de 90 vale 1, es decir, Q por V por B partido por M. ¿Y eso a quién es igual? Es igual a V cuadrado partido por R, por definición de aceleración normal. La aceleración normal se calculaba como la velocidad al cuadrado partido por el radio. Resumiendo, me queda esta expresión, Q por V por B partido por M igual a V cuadrado partido por R. Bien, de aquí una V y una V se puede ir. Recordemos que hemos usado el hecho de que la velocidad es perpendicular al campo magnético B para decir que el seno de tita vale 1. Bien, entonces el módulo de la velocidad se mantiene constante. Claro, si no hay aceleración tangencial, es decir, o dicho de otra manera, si la aceleración tangencial vale 0, ¿cuánto va a valer el incremento de la velocidad en módulo? 0, porque la aceleración tangencial es 0. Es decir, que el módulo de la velocidad se mantiene constante, porque no hay aceleración tangencial. Por consiguiente, la energía cinética de la partícula permanece constante. Es decir, no va a haber aumento de energía cinética. El campo magnético B no va a aumentar, no va a realizar un trabajo sobre mi partícula. Despejando de esta expresión el radio, obtenemos que es igual a M por V partido por Q y por B, donde Q la hemos tomado en valor absoluto. El radio de curvatura R, vamos a ver de qué depende. Depende de la masa de la partícula, que es constante. Depende del módulo de V, que es como constante. Acabamos de decir que al no haber aceleración tangencial, la velocidad en módulo permanece constante. La carga de la partícula, ¿cómo es? Constante. Y el campo magnético es constante, pues el radio, ¿cómo es? Constante. Entonces, el radio de curvatura R es constante, por lo tanto, la trayectoria que describe la partícula es circular. Claro, porque el radio permanece constante. Bien, vamos a considerar ahora el caso de una partícula cargada que penetra en un campo magnético uniforme, con velocidad perpendicular al campo. Y, por tanto, describe un movimiento circular uniforme. ¿Vale? Es decir, resumiendo, que una partícula cargada que penetra en un campo magnético uniforme
con velocidad perpendicular describe un momento circular uniforme. Podemos determinar el valor de la velocidad angular, como ya sabemos, y el periodo de movimiento. Pues V sabemos que es omega por R, luego omega es V partido por R. Sustituyendo en la expresión del radio, obtenemos que omega me queda Q partido por M por B. Y el periodo, 2pi partido por omega, sustituyendo obtenemos esta expresión. Bien, observemos que el periodo del movimiento, es decir, la T, el periodo del movimiento de la partícula, depende de quién, de la relación carga-masa. O sea, la velocidad angular depende de la relación carga-masa y el periodo también depende de quién, de la relación carga-masa. Aquí lo tenemos, masa partido por carga. Lo cual se aplica en el ciclotón, espectrógrafo de masa, etcétera. Es decir, vamos a poder usar este hecho para discriminar isótopos que tienen la misma carga, pero tienen diferente masa, porque como sabemos, isótopos son los átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Es decir, la carga de un isótopo va a ser la misma, pero la masa va a ser distinta, puesto que tiene diferente número de neutrones. Bien, vamos a estudiar, o vamos a ver como ejercicio, las trayectorias seguidas por la carga, suponiendo que invertimos el campo. Bueno, pues fijémonos aquí, este es un campo B, que sube, y una partícula cargada, es una partícula cargada que entra con una carga mayor que cero, importante. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, o la regla del avance del sacacorcho, bueno, aquí vemos que la velocidad tendría esta dirección y sentido. Si yo llevo V sobre B, que es esta V sobre B, por el camino más corto, es esta, V sobre B sobre el camino más corto, llevo V sobre B por el camino más corto, ¿qué es lo que tendré? Una fuerza que va a ser perpendicular, ¿quién? Al plano que forman, ¿quién? Al plano de la pizarra, al plano que forman la velocidad y el campo magnético B. Tiene una fuerza que iría hacia arriba. Bueno, la velocidad angular en este caso, aquí se produciría un giro, y la velocidad angular en este caso tendría este sentido, y en el caso de que la carga fuese negativa, pues la velocidad angular tendría este otro sentido. ¿De acuerdo? Ya lo veremos más adelante, la realización de ejercicios. Ahora puede que no quede perfectamente claro, pero resolveremos esto y haremos más ejercicios para ampliar estos conceptos. Bien, vamos a estudiar, por ejemplo, el espectrógrafo de masa. ¿En qué consiste? Lo tenemos aquí dibujado. Este es el espectrógrafo de masa. Es un instrumento que se emplea para clasificar los iones de diferentes masas e igual carga. Es decir, tenemos iones con diferente masa, pero cargados más 1 o más 2, todos con la misma carga. Menos 1, menos 2. Y vamos a separar esos iones de igual carga por diferente masa mediante el espectrógrafo de masa. Vamos a ver en qué consiste. Por medio de desviaciones eléctricas y magnéticas. Este aparato nos permite separar diferentes isótopos de los elementos químicos. Bien, vamos a empezar a explicar desde el primer momento. Supongamos un campo eléctrico acelerador, estas placas. Entre estas placas hay una diferencia de potencial V, ¿verdad? Hay una diferencia de potencial. Entonces, estos iones que están aquí se acelerarán en presencia de este campo eléctrico. Se acelerarán y la aceleración, evidentemente, y la velocidad van a depender de la masa que tenga, ¿de acuerdo? Luego, al llegar a este dispositivo, aquí vamos a situar lo que se conoce como un selector de velocidad. ¿Y qué es un selector de velocidad? Bueno, pues un selector de velocidad va a ser un dispositivo que, como su nombre indica, va a seleccionar las partículas con una determinada velocidad. Bueno, ¿y esto cómo se consigue? Bueno, pues fíjense, si yo tengo aquí unas partículas que se mueven en esta dirección, aquí hay un campo eléctrico entre estas dos placas del condensador. Aquí hay un
campo eléctrico que sale del positivo y que entra en el negativo, ¿vale? Pero a su vez también hay un campo magnético, como me dibuja en la gráfica, un campo magnético con líneas saliendo del plano de la pizarra, esta representación. Es decir, que esta velocidad, estas partículas que vienen con una determinada velocidad, están sujetas a dos fuerzas, una de origen eléctrico, debido a la diferencia de potencial en las placas del condensador, y otra de origen magnético debido al campo magnético. Bien, unas se desviarán en un sentido, otras se desviarán en otra, y solo las que tengan un determinado valor de la velocidad que compense la fuerza que ejerce el eléctrico con el campo magnético van a pasar. Es decir, unas se desviarán hacia la izquierda, otras a la derecha, dependiendo de la velocidad, y solo cuando la velocidad es la adecuada, esas partículas van a pasar sin desviarse. Es decir, por aquí solo van a pasar sin desviarse partículas que tengan un determinado valor del módulo de la velocidad. Todas las que sean mayores o menores se van a desviar o a la izquierda o hacia la derecha. Es decir, solo van a atravesar sin desviarse estas partículas con un determinado valor de velocidad. Por eso a este aparato se le llama selector de velocidad. Ya lo estudiaremos más detenidamente y veremos cómo tiene que ser la relación entre el campo eléctrico, la velocidad y el campo magnético B, pero en esencia lo que nos interesa saber es que este aparato, que es un selector de velocidad y que consiste de un campo eléctrico entre los bornes del condensador y un campo magnético que sale del plano de la pizarra o del plano del papel, pues solo las que van a tener una determinada velocidad van a atravesar. Bien, y van a llegar a punto A. Es decir, que aquí, en este punto A, solo van a llegar a aquellas partículas que tengan una determinada velocidad. Pueden tener diferentes masas, pero solo una determinada velocidad. Bien, pues entonces se hace pasar a los iones por una rendija donde se les acelera mediante una diferencia de potencial elevada a V. Es decir, estamos repitiendo los iones, los aceleramos aquí. Adquieren una velocidad V. Luego penetran por aquí y tenemos un selector de velocidad que selecciona solo las partículas con una determinada velocidad. Llegan a un punto A, donde hay un campo magnético uniforme B. Ya hemos llegado aquí, al punto A, y aquí sufren una desviación, un radio, un movimiento circular, donde el radio, como hemos visto, va a depender de quién, de la relación carga-masa. Es decir, dependiendo de la masa que tenga dos partículas con la misma velocidad, pero con diferente relación carga-masa, tienen la misma carga, pero diferente relación carga-masa, porque por ejemplo son isótopos, ¿vale? Tienen la misma carga y diferente número de neutrones. Pues uno se va a desviar y va a chocar en esta posición con un radio R1, y otro se va a desviar y va a chocar en esta posición con un radio R2. Esto es evidentemente una placa fotográfica donde podremos medir los choques, podemos cuantificar los choques, determinar los choques, y podemos de esta manera determinar R1 y R2. Y hemos visto que tanto R1 como R2, es decir, R, pues va a depender de qué. R va a depender de la relación carga-masa. Acordémonos, lo tenemos aquí, el radio de giro dependía de quién, de la relación carga-masa. Entonces, iones de un mismo isótopo con la misma carga, pero diferente que masa, puesto que los isótopos tienen diferentes números de neutrones, ¿vale? Bien, entonces en esto consiste el espectrógrafo de masa. La distancia, como tenemos, va a ser 2 veces el radio, la distancia de choque, desde aquí hasta aquí, va a ser 2 veces el radio, y es decir, va a ser 2 veces m por v partido qb. El valor de v, ¿cómo se deduce? Bueno, pues se puede deducir de la conservación de la energía. ¿Qué energía adquieren en el acelerador? Pues Q por incremento de V, o Q por la diferencia de potencial. Esta V es V de potencial. Y esa
velocidad que adquieren. Este es el trabajo, el menos trabajo de las fuerzas conservativas. Esa energía, ese cambio de energía potencial que se ha transformado en energía cinética viene dada por esto, Q por incremento de V. Vale, si tomo uno de los V como 0, pues en vez de Q por incremento de V me quedará Q por V. Y eso va a ser igual a un medio de M por V cuadrado, donde esta V es V de velocidad, no es V de potencial. Esta es V de velocidad. Entonces, despejando de aquí, me sabe que la velocidad con la que van a pasar va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? 2QV partido por M. Siendo V mayúscula, como ya hemos dicho, la tensión o voltaje aplicada a la partícula, y llevado este valor a la primera expresión, es decir, si yo aquí, esta V, la sustituyo aquí, me quedará 2mqv raíz cuadrada de 2qv partido por m. Despejando, me sale que la relación carga-masa, despejando aquí las masas, elevando al cuadrado, entonces me queda que q partido por m es 8v d cuadrado partido b cuadrado. Esto se puede medir del experimento directamente. Como tenemos una placa fotográfica, podemos medir la distancia. El campo magnético es un campo magnético conocido, y el potencial, la diferencia potencial que hay entre los bornes, pues es también conocido. Entonces podemos calcular la relación carga-masa y será 8 veces el potencial partido de la distancia al cuadrado por el campo magnético al cuadrado. Dicho de otra manera, cualquier ion de igual carga que tenga diferente masa, es decir, isótopo de un elemento, irá a parar a otro punto distinto, tanto más alejado cuanto mayor sea su masa. Vamos a estudiar otra aplicación similar al espectrógrafo de masa, y otra aplicación importante, que es el ciclotrón, ¿vale? Vamos a, para ello, esto es un cilindro, son 2D mayúscula, un cilindro hueco que hemos partido por la mitad, de manera que hemos dividido el cilindro conductor en dos partes iguales, en 2D. Vamos a llamarlas D por la similitud con la letra D mayúscula. Entonces, entre los bornes de este cilindro hay un oscilador que hace cambiar la diferencia de potencial, que hace oscilar entre dos valores extremos, ¿vale? Entonces vamos a explicar lo que es el ciclotrón. Una partícula cargada penetra con velocidad v en un campo magnético uniforme B, describe una trayectoria circular de radio r, como ya sabemos. Es decir, esto lo sabemos de ejercicios anteriores. R igual a m por v partido q por b, ¿vale? Bien, vamos a comprobar que para partículas con la misma masa y velocidad, a mayor valor del campo o de la carga, menor será el radio de giro, ¿vale? Esto se puede aplicar en el caso de la botella magnética, que veremos más adelante. El periodo t va a venir dado, como explicamos, como t igual a 2pi partido qm partido por b. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora lo único que hemos hecho es repasar los conceptos previos que ya sabíamos, es decir, que una partícula cargada que penetra con una velocidad v en una región de un campo magnético uniforme B, pues sufre un movimiento circular uniforme, que el radio va a ser este, como ya hemos demostrado, y que el periodo va a ser este. Y podemos observar que el radio va a depender de quién, de la relación carga-masa, y el periodo también va a depender de quién, de la relación carga-masa. Bien. Bueno, vamos a pasar, entonces, habiendo hecho este pequeño resumen de lo que ya sabemos del movimiento circular uniforme, debido a que una partícula cargada entra dentro de un campo magnético uniforme, vamos a pasar ya directamente a lo que es el ciclotrón. Vamos a explicar lo que es el ciclotrón. Bien, el ciclotrón consta de dos Ds. Lo tenemos aquí, 2D. Cilindro, como hemos dicho, partido por dos. Son cajas cilíndricas donde se ha hecho un alto vacío y dispuesta horizontalmente. Dentro de un campo magnético uniforme y vertical. Este es el campo magnético. Estas líneas de campo me indican que el campo magnético sale, es decir, está dirigido hacia nosotros. Esta es la representación de un campo magnético que sale. Está la punta de la flecha
estaría dirigido hacia nosotros, es decir, está saliendo del plano de la pizarra, del plano del papel, o como ustedes quieran llamarlo, y se está dirigiendo hacia nosotros. Esta es se representan así las líneas magnéticas que salen. Bien, tenemos también un oscilador que produce entre las dos Ds, lo tenemos aquí, entre las dos D, una tensión alterna de periodo T mayúscula. Es decir, que entre estos dos se produce una tensión T alterna de periodo T mayúscula. Y ese periodo T mayúscula lo ajustamos de manera que sea igual al de los iones acelerados, es decir, que sea igual a este. Ajustamos el oscilador para que este periodo T sea igual que este. Los iones se producen en F, es decir, un ion arrancado, aquí se produce el ion en F, y se produce, lo repetimos, aquí en F, cuando el campo eléctrico es máximo. Se aceleran hacia esta parte del oscilador del ciclotrón, hacia D1, es decir, desde aquí hasta aquí se van acelerando, van ganando energía, porque se van acelerando, aquí hay una diferencia de potencial, y aquí se van acelerando. ¿Y hasta cuándo se aceleran? Hasta que impactan, chocan ahí, en el punto C1, y en ese momento chocan en C1. Bien, luego, una vez que han chocado C1, ha entrado en una región de un campo magnético común, uniforme. ¿Qué tipo de movimiento sufre o sigue? Pues ya lo sabemos, un movimiento circular uniforme, es decir, describiría una semicircunferencia, iría desde C1 a C sub 2. Posteriormente, bueno, ¿y cuál es el periodo? Pues el periodo es T partido por 2. El tiempo que tarda en venir desde C1 hasta C sub 2 es T partido por 2. En ese preciso instante llegan a C sub 2. Y en ese preciso instante, como hemos dicho, el campo eléctrico se invierte. Es decir, que si este era un Borne antes positivo, pues ahora se convierte en negativo, o si era negativo, ahora se convierte en positivo, se invierte. Con lo cual ahora el ion empieza a moverse hacia el sentido contrario. Aquí lo teníamos que se movía de izquierda a derecha, y aquí se va a mover de derecha a izquierda, porque justo aquí, ¿qué es lo que le pasa al oscilador? Que, hemos dicho, se invierte. Entonces, si antes se movía en este sentido, ahora el ion se va a mover en este sentido y llegará hasta este punto. Cuando el ion llega aquí, choca, ¿qué es lo que hace? Describe otra circunferencia de radio mayor, ahora el radio es mayor, porque desde aquí hasta aquí este ion ha venido ganando energía. Ha ido ganando energía porque tiene una cierta energía potencial que se ha ido transformando en energía cinética, es decir, ha ido ganando velocidad a costa de la energía potencial que tenía. Es decir, la partícula cargada va aumentando su energía cinética, ¿vale? Aquí describe una semicircunferencia, y justo al llegar aquí se vuelve a repetir el mismo proceso y se invierte, y se invierte la tensión, de manera que la partícula se empieza a mover hacia la derecha, choca aquí, y cuando choca otra vez en el borde de la placa D1, vuelve a describir otra semicircunferencia. Al llegar aquí se vuelve a invertir, choca y se acelera. Al llegar aquí gira, y así sucesivamente.